Bienvenidos a este video donde van a encontrar pautas y recomendaciones de cómo hacer una hoja de vida y cómo asistir a una entrevista. Antes de tocar estos dos temas, vamos a empezar a revisar dónde buscamos empleo. Es importante y se recomienda activar nuestra creatividad y diseñar una estrategia de búsqueda de empleo que nos permita ampliar el dónde. No siempre utilicemos la misma página en internet o la misma agencia o el mismo lugar donde entregamos nuestra hoja de vida, que ese donde sea muy amplio. Identificar la vacante a la cual se va a postular. De todo lo que sabemos hacer, en qué vamos a buscar trabajo. Entonces definamos muy bien conocimiento, experiencia y competencias. Cuando hablamos de esos tres puntos nos ayudarán a definir nuestro perfil laboral, a qué vacante nos vamos a postular, qué conocimiento es el que has adquirido o porque estudiaste o porque has trabajado. Experiencia, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes? ¿Tienes o no tienes experiencia con ese conocimiento? Y competencias. Cuando hablamos de las competencias son esas características que te hacen sobresalir como un buen trabajador, el por qué te contratarían a ti y no a otra persona. Es cuando ya tengamos las respuestas de estos tres puntos, vamos a aprender a construir nuestro perfil laboral. El perfil laboral es como nuestra valla publicitaria, es como si nos estuviéramos vendiendo a través de nuestra hoja de vida y nuestra valla publicitaria es ese perfil laboral. No importa el tipo de hoja de vida que manejes, debes aprender a construir un perfil laboral. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para hacer un buen perfil laboral? Primero, tiene que estar redactado en tercera persona. ¿Cuándo redacto en tercera persona? Cuando cuento algo de alguien. ¿Por qué tiene que estar en tercera persona? Porque no lo voy a leer yo, la dueña del perfil, sino alguien más. Lo va a leer alguien más por nosotros. Segundo, tiene que ser un perfil con una redacción correcta, una ortografía correcta y solamente 10 renglones. No puede ser ni muy extenso ni tampoco muy concreto. Y tercero, tiene que tener un diseño. En el perfil laboral no escribimos en el orden que queremos ni de la forma que queremos. Tiene un diseño y es el que vamos a ver a continuación. Lo primero que se menciona es el título o el cargo. Aquí les doy algunos ejemplos. Segundo, la experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, si eres una persona recién graduada que no tiene experiencia laboral, esta parte se va a omitir y no se va a colocar sin experiencia laboral. Se recomienda de que resaltemos ese conocimiento que tenemos. Si usted tiene experiencia laboral, ya usted decide si totaliza la experiencia laboral o coloca con amplia experiencia laboral. De las dos formas está correcto. Y cuando hablamos de los conocimientos en el área, son esas funciones, esas actividades importantes de ese conocimiento o de ese título que estamos mencionando, pero que sean características atractivas, que sean características muy importantes dentro de tu cargo o tu título. Y las competencias. Lo importante es que no sean más de 3 competencias y que sean competencias que sean reales, que no inventemos frente a lo que escribimos en este perfil. Ojo, es muy importante que todo lo que escribamos en el perfil laboral sea demostrativo. Yo aquí les voy a colocar algunas listas de competencias para que identifiquemos la forma correcta de cómo escribirlo y revisemos cuál de todas podemos colocar en nuestros perfiles. Acá hay alguna lista y aquí hay otras. Entonces, que sea un perfil laboral atractivo, que le permita a la persona que está revisando su hoja de vida pasar la hoja y continuar conociendo tu hoja de vida. Este es un ejemplo que les construyo para que resumamos todo lo que hemos venido hablando. Entonces, hay 3 normas fundamentales para hacer un buen perfil laboral, que son en tercera persona, 10 renglones con una redacción correcta y una ortografía correcta y un diseño. Vamos a revisar si esto se cumple en este ejemplo. Operario de aseo con 3 años de experiencia laboral en el sector industrial, con conocimientos en desinfección de pisos, paredes y baños, manejo de reciclaje y operación de máquinas de aseo como brilladora y selladora. Persona proactivo, con respeto por la autoridad y diligente. Si revisamos, se cumple, está en tercera persona y tiene el diseño. Entonces arrancó por el cargo, otras personas van a poner su título, está perfecto. Esta persona decidió colocar el total de su experiencia, también está muy bien, pero si le coloca amplia experiencia laboral, también es válido.
y empiece a destacar sus conocimientos de acuerdo a ese cargo para finalmente cerrar con broche de oro la redacción de ese perfil mencionando sus características o sus fortalezas más fuertes. Entonces espero de que todo esto que revisamos les ayude a hacer una hoja de vida más atractiva y continuemos entonces hablando de hoja de vida. Hola, mi nombre es Stephanie Paz y soy psicóloga de desarrollo empresarial y hago parte del Servicio Público de Empleo. A continuación le voy a brindar unas herramientas que son muy importantes para elaborar su hoja de vida. Dentro del contenido de su hoja de vida les recomiendo tener un perfil laboral muy bien definido. Adicionalmente, identifique o narre cuáles han sido esos logros significativos dentro de su experiencia laboral. Toda esta información le va a permitir a usted venderse en un proceso de selección. Vamos a ver 3 tipos de hojas de vida. 1, la hoja de vida del Servicio Público de Empleo. 2, la hoja de vida cronológica inversa. Y 3, la hoja de vida Minerva 1003. A continuación vamos a ver cada una de ellas. La hoja de vida del Servicio Público de Empleo le permite a usted registrar la información de manera cronológica. Por lo tanto, debe registrar la siguiente información. Sus datos personales, con el objetivo de que las empresas lo puedan contactar a usted y de esta manera pueda asistir a una entrevista laboral. Segundo, un perfil laboral. Recuerde que debe estar muy bien redactado y en primera medida debe de identificar usted en qué está buscando empleo. También es importante que si tiene experiencias laborales registre el nombre de las empresas donde usted ha estado, el tiempo que ha laborado en cada una de ellas y qué cargo ha desempeñado. Va a ser de gran insumo, al igual que registrar sus estudios académicos. Si usted cuenta con cursos, le recomiendo que registre en esta hoja de vida cursos actualizados que realmente le permitan a usted insumos para aplicar a esa oferta laboral. Si cuenta con conocimientos técnicos o maneja un idioma diferente a su lengua natal, lo puede registrar en esta hoja de vida. La hoja de vida cronológica inversa le permite a usted poner la información de los estudios y la experiencia laboral de lo más reciente a lo más antiguo. Es una hoja de vida que no debe pasar de 3 páginas, por lo tanto su información debe ser muy concreta. Pero adicionalmente se le recomienda que ponga sus logros. Recuerde que esos logros deben ser significativos, como por ejemplo reconocimientos o un desempeño extraordinario que usted haya tenido. Dentro de la elaboración de la hoja de vida nos preguntamos muchísimo por la fotografía. La fotografía es opcional, pero si usted desea ponerla, se recomienda que sea a fondo blanco y que sea una fotografía actualizada y de manera formal. Por último tenemos la hoja de vida Minerva 1003. Es una hoja de vida que ya viene estructurada, por lo tanto le pide a usted que registre una información que va a ser de mayor relevancia para el proceso de selección. Sin embargo, cuando llenamos este tipo de formatos tenemos algunas dudas y algunas inquietudes. Algunas empresas aún utilizan este formato. Dentro de las preguntas que le hace este formato, por ejemplo, está que cuáles son sus gastos mensuales. Se recomienda que el valor que usted ponga en esta hoja de vida sea por debajo o igual a su aspiración salarial. Adicionalmente le pide a usted que en qué concepto. Se recomienda que ponga necesidades básicas como por ejemplo servicios, vivienda y alimentación. Adicionalmente le pregunta a usted que cuál es su aspiración salarial. Le recomiendo que el valor que debe de ingresar en esta casilla debe ser un valor de acuerdo a lo que está ofreciendo el mercado laboral. También depende muchísimo de su formación académica y de su experiencia laboral. Usted decide qué hoja de vida elegir en el momento de presentarse a un proceso de selección. Por lo tanto, le recomiendo que toda la información que usted registre en estos formatos sea información valiosa y que esté totalmente actualizada. Recuerde que su hoja de vida también habla por usted. A continuación le vamos a presentar herramientas de cómo ir a una entrevista laboral y la importancia de conocer cuáles son las preguntas más frecuentes. Dándole paso a la entrevista laboral, vamos a identificar que esta es una conversación entre 2 o más personas con el fin de intercambiar información pertinente, primero, al puesto de trabajo al que estás aspirando, segundo, a tu vida personal y tercero,
a todo lo que depositaste dentro de tu hoja de vida. Sin embargo, antes de continuar con este tema, vamos a hablar de un punto crucial para que este proceso sea aún más efectivo, y me refiero a la presentación personal. Quizás esta es la única oportunidad que usted va a tener para generar una buena impresión, para marcar la diferencia, pero este es un aspecto que no solo vamos a cuidar para la entrevista, también al momento de entregar nuestra hoja de vida debemos de cuidar mucho este punto, pues no sabemos si ese futuro empleador o entrevistador te va a estar observando. A continuación les presentamos diferentes opciones que tenemos: un pantalón de jean clásico serio, un pantalón de drill, un pantalón de tela o en su defecto un vestido o una falda, un largo prudente por favor, acompañado de una camisa manga larga, manga corta. Los zapatos deben de ser altos o bajos, cerrados, y los accesorios van acorde a nuestras prendas. El maquillaje también es importante, por lo tanto este va a ser un maquillaje sobrio de acuerdo a la ocasión. El cabello también es de vital importancia, debe de lucir limpio, ya sea recogido o suelto. En los hombres también tenemos diferentes opciones, ya sea el pantalón de jean, el pantalón de drill, el pantalón de tela, acompañado de camisa manga larga o manga corta. Los zapatos son clásicos, serios, siempre deben de lucir limpios. Los accesorios en los hombres son la correa o el reloj. Otro tema importante, y es que este es un proceso de coherencia, ¿no? Siempre tenemos que ser coherentes con lo que escribimos, expresamos y mostramos. Entonces, la limpieza, el aseo, que el olor que salga de nosotros sea el mejor, por favor. Siempre mostrando sentido de pertenencia desde nosotros mismos para poder transmitir y mostrar qué es lo que queremos conseguir cuando estemos dentro de la empresa. Continuando con el tema de la entrevista, vamos a ver que hay unas recomendaciones antes y durante este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes? Antes vamos a buscar información pertinente, primero a la empresa, segundo al puesto de trabajo que estoy buscando desarrollar, tercero a toda la información concerniente a mí, es decir, que yo voy a buscar información sobre mis habilidades, sobre mis características, sobre mis metas, sobre mis proyecciones. ¿A qué me refiero con buscar información? Con que tengo que estar seguro de toda la información que me forma a mí como ser humano. Por lo tanto, la invitación es a que tomen apuntes, hagan un borrador con toda la información que los caracteriza a ustedes como seres humanos. Posterior a esto, vamos a preparar toda la documentación necesaria para sustentar toda la información que ustedes depositaron dentro de las hojas de vida. Van a llevar un lápiz, un lapicero, una agenda para tomar apuntes de todo lo que les estén diciendo. Ya durante la entrevista es importante que identifiquemos que más del 80% de nuestra comunicación es la no verbal y que una persona se demora solo 10 segundos en hacerse una imagen de nosotros. Por eso, durante esta entrevista siempre primero vamos a ser puntuales, la entrada y el saludo debe de ser en una forma muy cordial, muy educada. Recordemos que no somos educados por los grandes títulos o por haber pasado por una universidad. Nuestra educación es lo que nos forma a nosotros como seres humanos. También el hecho de permanecer atentos a ustedes les va a generar una buena postura, seguridad en sí mismo. El contacto visual es muy importante. Un fuerte apretón de manos cuando estemos saludando a esa persona que nos va a entrevistar. Una buena postura genera estabilidad, genera liderazgo, genera concentración, un tono de voz fuerte que se escuche. Importante, un tema que genera liderazgo y es un fuerte apretón de manos. Siempre vamos a responder a lo que nos están preguntando de forma asertiva, resaltando los aspectos positivos de nuestros anteriores empleos, de nuestra vida personal y de la información técnica que nos van a suministrar. Quizás si nosotros tenemos en cuenta estos puntos durante la entrevista, vamos a obtener un proceso efectivo. Entrando en materia un poco más con los tipos de entrevista que se están utilizando hoy en día en el mundo laboral, realmente se maneja un sinnúmero de entrevistas laborales. Entre estas tenemos la entrevista individual, que se puede desarrollar un entrevistador, dos entrevistadores o más, con un solo entrevistado. Básicamente esta lo que busca es encontrar información suya en cuanto al nivel personal, en cuanto al nivel de la hoja de vida y la parte técnica, es decir, los conocimientos que tiene para aportar dentro de la empresa. La siguiente entrevista es una entrevista grupal. Esta entrevista grupal se puede desarrollar con uno o más entrevistadores, ¿sí? Esta se desarrolla cuando la empresa tiene un cargo y se presenta un sinnúmero de personas.
Esta se hace a partir de unas preguntas donde se tiene en cuenta la persona que se muestra empoderada, que se muestra como el líder, que tiene una buena postura, que habla fuerte, que cuando se expresa mira al público y es convencido de lo que quiere desarrollar dentro de la empresa. También tenemos la entrevista por competencias. Esta se enfoca en conocer el desempeño del candidato, es decir, qué tipo de desempeño ha tenido esta persona durante sus experiencias o vivencias en sus anteriores empleos. Aquí vamos a resaltar las habilidades comportamentales que ustedes tienen para desarrollar ese puesto de trabajo. ¿Cómo se puede hacer una entrevista por competencias? A partir de ejercicios situacionales, donde a partir de la observación nosotros vamos a lograr identificar cuál es el candidato idóneo para ese puesto de trabajo. Como complemento de una entrevista laboral, sigue un siguiente punto o tenemos un siguiente punto que son las pruebas psicotécnicas. Ahora les vamos a hablar de las pruebas psicotécnicas. Este es un aspecto complementario en los procesos de selección. Se tratan de técnicas objetivas que permiten indagar sobre rasgos de personalidad, aptitudes y competencias personales aplicadas al trabajo. Es decir, que pueden identificar las habilidades y competencias y definir en qué nivel se encuentran desarrolladas. Las pruebas psicotécnicas son un instrumento primordial para los psicólogos. Se pueden usar en diferentes campos. Por ejemplo, el educativo, el clínico, el organizacional, y permiten identificar aspectos relevantes para realizar diagnósticos, evaluaciones e informes. En el campo organizacional se utilizan para complementar la información que se conoce sobre los candidatos en la hoja de vida y en la entrevista. Se tratan entonces de instrumentos construidos por especialistas en psicometría y son validados con diferentes poblaciones. Las recomendaciones que nosotros les podemos dar frente a las pruebas psicotécnicas es que, primero, usted procure asistir relajado y descansado. Es importante haber dormido bien la noche anterior. La idea es que usted pueda estar tranquilo al presentar estas pruebas y que responda de una manera sincera y transparente. Esa es nuestra segunda recomendación. Pues estos instrumentos permiten identificar qué personas están siendo poco sinceras, reconociendo el grado de manipulación. También otra recomendación es que usted pueda desarrollar la prueba en el tiempo destinado. Estas pruebas tienen unos tiempos definidos. Es importante que vaya contestando la prueba a medida que la lee y no deje preguntas para responder al final, porque puede no alcanzarle el tiempo para devolverse a contestarlas. Por favor, la respuesta que primero se venga a su mente, esa es la que debe marcar. No hay respuestas buenas ni malas. Se trata de un tema de personalidad. Otra recomendación importante es que usted consuma alimentos que mejoren su estado de ánimo o sus niveles de energía. Por ejemplo, granos, cereales o frutas, para que no se vaya a quedar dormido en la prueba o muestre un bajo rendimiento al leerla, porque generalmente los cuestionarios de personalidad tienen más de 100 preguntas y a veces debemos responder diferentes pruebas el mismo día, lo que exige una alta capacidad de concentración y un alto nivel de dinamismo. Estas son nuestras recomendaciones frente a las pruebas psicotécnicas. Hablemos ahora de las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas permiten evaluar conocimientos, no opiniones. Las preguntas técnicas buscan poner a prueba sus conocimientos y habilidades, pues no es suficiente que usted en su hoja de vida indique que tiene determinado conocimiento, sino que las empresas necesitan verificar que así es. Si por ejemplo usted dice en su hoja de vida manejo Excel avanzado, pues muy posiblemente le van a pedir que se siente frente al computador, que desarrolle tablas dinámicas o fórmulas complejas. Por eso es importante nuestra primera recomendación, que lo que usted coloca en su hoja de vida sea verídico y sea susceptible de ser evaluado, porque muy posiblemente va a tener que desarrollar una prueba técnica en donde coloque en evidencia sus conocimientos. Si usted dice, es que yo manejo la máquina plana, le van a decir, bueno, siéntese frente a la máquina y me muestra qué tan bien cose, cuál es la calidad de su trabajo, cuánto tiempo se demora en coser una prenda.
La segunda recomendación es que usted verifique cuáles son los conocimientos que se requieren para ejercer determinado cargo teniendo en cuenta las funciones. La idea es que usted esté lo suficientemente preparado en cuanto a los conocimientos para desarrollar estas pruebas de conocimiento o para desarrollar las funciones que le competen al cargo al cual usted está aplicando. Es importante entonces que usted verifique cuáles son esos conocimientos y que pueda desarrollar pruebas de manera previa al proceso de selección para que usted esté lo suficientemente preparado en caso pues de que la empresa le exija realizar una prueba de este tipo. Esas son nuestras recomendaciones frente a las pruebas técnicas y las psicotécnicas. Se tratan entonces de procesos complementarios cuando hablamos de evaluar a un candidato de manera integral. Ayudan a verificar que la persona tenga las competencias técnicas y personales que se requieren para ejercer un cargo teniendo en cuenta las funciones.